Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muchas grandes batallas y guerras han habido en la historia de la humanidad. Y muchos héroes y paladines han librado epopeyas en favor de su tierra, en favor de los demás, en favor de sus países. Pero ni unos ni otros han logrado resultados perfectos, completos totalmente. Algo bueno, o quizás mucho, queda como resultado de su liderazgo, pero también algo o mucho, malo e incompleto queda. Se celebran los triunfos logrados, pero pronto se presentan las desilusiones por una obra imperfecta. Se festiva al triunfante personaje, pero solo por un tiempo, a veces muy breve. Después se le denosta, se le quiere hacer a un lado, se le odia. Todo ello debido a las metas logradas, pero con beneficios, resultados imperfectos y por lo tanto incompletos. Esta es la historia repetitiva en todos los países del mundo, resultando cosas buenas, sí, pero incompletas. Ninguna hasta ahora ha sido perfecta. Diferente caso, muy diferente, es el resultado obtenido por la resurrección de Cristo. Y no solo fue un solo resultado, sino varios los resultados perfectos de la resurrección de Cristo. A la luz del pasaje bíblico que hemos leído, consideraremos solo 3 de estos resultados, aunque debemos decir que son muchos más los resultados que podrían enlistarse por causa de la resurrección en el contexto de toda la Biblia. El primero a considerar dentro de este pasaje leído es este: la enfermedad incurable, curada totalmente. Literalmente, la más grande de todas las enfermedades, 100% hereditaria y sin ninguna posibilidad de cura con tratamiento médico humano alguno, ni ahora ni en el futuro, con todo y los grandes avances de la ciencia médica. Porque estamos hablando del pecado, que en la Biblia se menciona como una terrible enfermedad, la peor de todas, que invade a toda la persona y a todas las personas. Así lo presenta Isaías cuando dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y hablando de la obra de Cristo, en referencia al pecado del hombre, también lo describe como enfermedad al profetizar: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La consecuencia inescapable del pecado, que es más terrible que la de cualquier otra enfermedad, es no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Esta fue la advertencia que Dios dio a Adán si pecaba desobedeciendo su orden.
el día que comas del fruto prohibido morirás. Y la advertencia se convirtió en sentencia aplicada por la desobediencia de Adán. Y esto es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Murió Adán, morimos nosotros con él. Este es el efecto de esta terrible enfermedad. Y nadie escapa a esta herencia. Ninguna otra enfermedad tiene el mismo porcentaje de seguridad de ser heredada por los hijos. Ni la diabetes, ni las cardiopatías, ni siquiera el terrible cáncer, etc. Aunque el porcentaje de heredarlas es grande, y máxime si los dos padres sufrieron de la misma enfermedad, sin embargo ninguna de ellas son 100% seguras de ser transmitidas a sus descendientes inmediatos. Y hay muchos ejemplos para probarlo. Cuando Pablo escribe a los romanos, lo asienta entonces claramente al decir: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al ser el pecado una enfermedad 100% hereditaria, entonces todos los seres humanos morimos, porque todos somos descendientes de Adán. Sin embargo, no todos los seres humanos somos cristianos. La condición para hacerlo es precisamente creer en el sacrificio de Cristo, por el que fuimos adoptados como hijos de Dios. Y al ser parte de la familia de Cristo, lo que Pablo dice es que en Cristo volveremos a vivir después de morir. Resucitó Cristo, todos resucitamos. La resurrección de Cristo nos asegura, primero, nuestra resurrección espiritual al momento de creer en Él. Muertos espiritualmente, en el momento de creer en Cristo, resucitamos a la vida, resucitamos espiritualmente. Y más tarde, al final de la historia, nuestra resurrección física, corporal, que se va a levantar aún del polvo en que se hayan convertido nuestros cuerpos. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo lo hará con el mismo poder con el que levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo. Así lo leemos. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y el propio Señor Jesús asegura esto. Cuando a la entristecida Marta por la muerte de su hermano Lázaro le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que un maravilloso resultado obrado por la resurrección de Cristo es la curación completa de la terrible enfermedad del pecado. Por Cristo quedamos totalmente sanos, habiendo Él con su muerte y resurrección extirpado por completo el tumor de lo que era la más terrible enfermedad, además incurable, dándonos una nueva vida aquí en este mundo y al final nuestra resurrección para pasar la eternidad junto a Él. Otro resultado portentoso confirmado por la resurrección de Cristo visto en este pasaje, en segundo lugar, es que los poderes invencibles fueron vencidos. Las malvadas fuerzas espirituales más poderosas fueron derrotadas total y definitivamente. Recordemos cómo lo declara Pablo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vemos entonces una realidad
Cristo siempre ha reinado en toda la historia, no el diablo. Este ha pretendido usurpar el lugar de Cristo y realmente ha hecho sentir su poder limitado y lamentablemente ha engañado a miles de millones de personas en toda la historia, desde la caída de Adán, con su estrategia favorita, que es la mentira, el engaño, haciéndoles creer en la no existencia de Dios, ni de Él mismo, pero al mismo tiempo queriéndose entronizar como el gran líder de la humanidad. Pero Él realmente nunca ha sido rey, nunca ha tenido el verdadero trono. Quiso seducir al propio Señor Jesús en el desierto con un plato de lentejas, al decirle: todo esto te daré si postrado me adorares, tratando de engañarlo, ofreciéndole las riquezas del mundo, para que fallara Jesús y él se apoderara de su trono. Pero fracasó rotundamente. El Señor le contestó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra realidad: todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas, absolutamente todas las fuerzas espirituales más poderosas, enemigas de Dios y del Señor Jesucristo, fueron derrotadas legalmente con la resurrección del Señor. Y lo serán definitivamente cuando Él regrese a este mundo en su segunda y gloriosa venida, como Pablo lo señala en este mismo pasaje. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies, incluso el postrero de ellos, que es la muerte, ante quien Pablo proclama la rotunda victoria de Cristo al preguntarle burlonamente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo dominio, toda autoridad y todo poder, tres términos que designan las fuerzas enemigas de Dios, fueron desarmadas y humilladas por la obra de Cristo, como Pablo lo escribe en otra de sus cartas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que este es otro de los resultados de la resurrección de Cristo: confirmar la total derrota de sus aparentemente invencibles enemigos, humillados y puestos bajo los pies de Cristo. Finalmente, en el pasaje bíblico que hemos estado considerando, vemos un tercer y glorioso resultado de la resurrección de Cristo: el reino de Cristo ratificado absolutamente. Las apariencias engañan. ¿Quién no ha escuchado o mencionado esta frase? Se aplica perfectamente a la apariencia actual del mundo y que por siglos ha tenido. Parece que no hay Dios. Parece que otros son más poderosos que Él. Y parece que tienen el control total del mundo. Parece que Cristo es una imagen ridícula e inoperante para la sociedad moderna y progresista de nuestros días, que lo único que merece es burla. Parece que la maldad creciente jamás terminará. Parece que la iglesia cristiana es simplemente un escondite de los pusilánimes y temerosos, sin ninguna influencia ni lugar en el mundo arrogante que siente que todo lo puede y que no necesita de Dios y menos de su Hijo Jesucristo. Y este parecer, lastimosamente, ha engañado también a muchos cristianos, quienes han sucumbido ante estas falsas pero dañinas apariencias, que son solo eso,
apariencias engañosas, porque Cristo siempre ha sido el Rey del mundo entero, con su cetro bien sujetado por su mano. Al decir que el reino de Cristo es ratificado, implicamos que siempre Él ha sido el Rey, aunque las apariencias pretendan decirnos otra cosa. Su reino siempre ha estado presente. Esto es probado porque Dios mismo lo dio a su Hijo. Recordemos la claridad con que esto está expuesto en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Sí, Cristo ha sido, es y será siempre el Rey. Recibido el reino del Padre y ganado con su glorioso triunfo sobre la cruz del Calvario y confirmado con su resurrección. Que no nos quepa la menor duda de esto, y que mejor sigamos el consejo del salmista, honrando al Hijo, al Rey, para que no se enoje y perezcamos en el camino, sino al contrario, para que seamos de los bienaventurados que en Él confían. Y llegará el día, al final de los tiempos, cuando el Hijo regrese su reino al Padre. Analicemos nuevamente los versículos 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo siempre será el Rey del mundo entero. La figura descrita en el versículo 24 es elocuentemente hermosa. Cristo, devolviendo simbólicamente el reino recibido de su Padre a su propio Padre, como un solemne acto de haber cumplido con la tarea encomendada. Pero al mismo tiempo, y como lo leemos en el versículo 25, Cristo seguirá reinando aún después de haber sometido a todos sus enemigos bajo sus pies. Pues así es como debemos interpretar la frase que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El hasta no significa final, sino continuidad de su reinado. Cristo lo declaró abiertamente cuando se despidió de sus discípulos al volver al cielo, después de su resurrección, cuando les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Pablo lo certifica al escribir el poema encontrado en Filipenses capítulo 2, diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el real panorama y el panorama real de la fe cristiana. No es una utopía, no es un sueño, no es un delirio, no es una fantasía.
Por la gracia de Dios vivimos y somos parte de una maravillosa historia, que no la histeria del mundo no cristiano. Con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, con su portentosa resurrección de entre los muertos, los resultados son maravillosos, son gloriosos. La enfermedad terrible del pecado ha quedado sanada para quienes hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todos sus enemigos han sido derrotados ya por la cruz y por la resurrección. Y Jesucristo, que ha sido el Rey, lo será por toda la eternidad. Por lo tanto, si el mundo celebra con tanta exaltación los triunfos y las obras imperfectas de sus imperfectos héroes humanos, la mayoría de ellos ya hechos polvo en sus tumbas, ¿por qué nosotros, que tenemos al más grande de todos los héroes que la historia humana ha conocido, no hemos de celebrar la fe cristiana que se basa en el Dios trascendente de la historia, infinito, perfecto, todo sabio, todopoderoso, y en su amado Hijo Jesucristo encarnado, muerto y gloriosamente resucitado? ¿Por qué no hemos de celebrar los extraordinarios y perfectos resultados de la victoria obtenida por nuestro bendito Salvador Jesús con su muerte en la cruz y ratificada con su resurrección? Nuestra celebración debe ser viva y viviente, mostrada en el culto y en la vida cotidiana, alabando sí con todo entusiasmo a nuestro Señor resucitado en nuestras reuniones de adoración, que deben ser vivas, festivas, exultantes. Pero también, y esto es fundamental, importantísimo, también nuestra celebración debe ser viviente. ¿Qué significa esto? Significa que lo que hacemos en las reuniones de adoración religiosa cada fin de semana, lo debemos confirmar el resto de la semana con hechos tangibles de obediencia, testimonio y servicio a nuestro Dios. Así que mostremos de esta forma completa, de palabra y de hecho, cuánto apreciamos la bendición de la que hemos sido objeto por el infinito amor de Dios hacia nosotros. Celebremos nuestra fe, vivamos nuestra fe, compartamos nuestra fe. Que Dios te bendiga. Amén.